Generación de CTM. Para la generación de la CTM se debe de crear las facturas enviadas a la empresa armadora. Se posicionan en el menú de exportación, Packing List, se captura el folio del Packing List, fecha de elaboración, se elige el tipo de mercancía, materia prima o producto terminado. Tipo de exportación se deberá elegir indirecta con constancia, moneda USD, se elige la clave de cliente y clave destino, elegir el agente aduanal de la operación y por último el Incoterm. En la parte de abajo se captura la cantidad enviada y se elige el número de parte. Al final de la captura se oprime el icono de aceptar para guardar la información. Para capturar la factura se posicionan en el menú de exportación, factura de exportación, se captura el folio de la factura, fecha de elaboración, se elige el tipo de mercancía, materia prima o producto terminado, tipo de exportación se elige indirecta con constancia, elegir al agente aduanal, se elige la clave de cliente y clave destino, se elige la clave de la persona que elabora la factura. En la parte de abajo se elige el Packing List asociado a la factura. Al final de la captura se oprime el icono de aceptar para guardar la información. Para capturar la CTM, al inicio de cada año es necesario entrar a CTM Periodos, el campo de año para capturar el año corriente y nos muestra los periodos que contiene. Al darle clic al icono de validar, se mostrarán las fechas en los campos fecha inicial y fecha final para empezar a hacer uso de dichos periodos en las CTMs. Posterior se debe de entrar a CTM, factura consolidada para CTM. En la pestaña de datos, el campo de número de factura, se captura el folio de la factura que va a consolidar todas las facturas enviadas a un cliente en específico. En fecha, la fecha de envío de la factura. En elaboró, la clave de la persona que elaboró la factura. Para cliente se debe indicar el código del cliente al que se envió la mercancía. En año, el año en que se hizo el envío y en el campo de periodo se elige la fecha entre las cuales se realizó el envío. Para el campo de país, la clave del país y en tipo se declara si la factura es normal o complementaria. En la parte intermedia se deberá seleccionar la o las facturas que fueron enviadas en la constancia. Al seleccionar las facturas se deberá presionar el icono de aceptar para guardar la información y que la factura sea desglosada en la parte inferior. Generada nuestra factura consolidada, se deberá crear la CTM desde CTM, captura de CTM. En la pestaña de datos, el campo número constancia se captura el folio de la CTM expedida por el cliente. Este campo está delimitado a 15 caracteres. Si el folio es mayor, se tiene el campo de folio real para capturarlo completamente. El campo de fecha es para delimitar a partir de qué fecha realizar la descarga de CTM y en el campo de fecha real se pone la fecha de la expedición de la CTM. Dichos campos de fechas pueden ser iguales o diferentes dependiendo la operación de cada cliente. El campo de cliente se debe especificar el código del cliente. En factura consolidada se deberá seleccionar la factura dada de alta para el cliente. En tipo se puede especificar si es normal o una complementaria y para el campo periodo se elige el que corresponde al documento. Cuando se selecciona la factura consolidada, nos mostrará la información de lo que fue enviado al cliente durante el mes. Para el campo número de parte cliente se tiene la opción de capturar el número de parte del cliente relacionado al propio. La columna de número de parte muestra el número de parte enviado a la CTM. Para cantidad refleja la cantidad total enviada al cliente. Para pendiente por declarar muestra la cantidad que aún está pendiente de descargar en base a la columna de cantidad. Para las columnas apartado A, B, C, se mostrará el desglose que hayamos indicado para cada columna dependiendo del tratamiento que plasma en el documento CTM declarado por el cliente. Con las facturas de cada apartado es posible que el cliente no reporte las cantidades completas que se envió en el mes o los números de parte. Para esto el sistema lleva un control de sobrantes donde va dejando un historial de lo que no se fue utilizado o reportado con el cliente, el cual se puede utilizar para los casos que el cliente reporte más piezas de lo que se envió en el mes. Estos números de parte no se facturaron y se podrán capturar manualmente en la sección de sobrantes. En el apartado de sobrantes de la constancia, la columna para número de parte cliente se tiene la opción de capturar el número de parte del cliente relacionado al propio. La columna de número de parte permite capturar manualmente la parte que el cliente declaró de más en la CTM. Para cantidad, la cantidad de reportada
para pendiente por declarar muestra la cantidad que aún está pendiente de descargar en base a la columna de cantidad. Para las columnas apartado A, B, C, se mostrará el desglose que hayamos indicado para cada columna dependiendo del tratamiento que plasma en el documento de CTM declarado por el cliente. La sección de sobrantes históricos, esta sección nos indica todas las cantidades que en realidad no se podrán descargar ya que son excedentes de la CTM que no fueron facturados en el mes ni en los sobrantes. Al finalizar la captura, se da a aceptar para guardar la CTM. Descarga de CTM. Para realizar la descarga de una CTM, se presiona el icono de validar, que se encuentra en la parte superior de la constancia, misma que se podrá encontrar en la ruta CTM, captura de CTM. La ventana de descargas de pedimentos mostrará la pestaña de rango de factura consolidada. En factura inicial y final se deberá capturar la o las facturas a procesar y en apartados A, B, C se deberá seleccionar el apartado que se desea descargar primero de la CTM. El campo Utilizar alias de partes permite al proceso de descarga el utilizar una parte similar en caso de que no haya saldo de la parte original. Aplicar descargas manuales automáticas permite al procesar realizar las descargas vía PEPs. Descargas directas a pedimentos permite realizar una descarga directa al pedimento de importación a afectar. En el apartado Descargar primero se tiene la opción de elegir si toma primero las descargas de los pedimentos de importación temporal o la combinación de temporales y definitivos. En el apartado de Utilizar método se podrá elegir si se desea descargar vía PEPs o WEPs. Al seleccionar los parámetros deseados para la descarga, se presiona el icono de aceptar para comenzar el proceso. En algunos casos se mostrará la pantalla Método para manejo de faltantes mensual. ¿Desea continuar? Al presionar el botón de sí, continuará el proceso. Al final de cada descarga de apartado, el sistema mostrará una ventana con los pedimentos de importación que afectó de la CTM. O bien, una vez concluida la descarga, se puede bajar el reporte que se encuentra en Reportes, Administración de saldos, Reporte de descargas de pedimentos. Se elige la opción de Factura consolidada y se baja a Excel. Al final del reporte, se encuentra una columna llamada Destino. Estas son las letras con el significado del reporte. A. Descarga de apartado A. B. Descarga de sobrantes de apartado A. E. Descarga del apartado B. C. Descargas de sobrantes de apartado B. T. Descarga del apartado C. D. Descargas de sobrantes apartado C. Todo lo descargado en el apartado A es enviado al agente aduanal para realizar el o los F4 correspondientes a la CTM. Dentro del menú de CTM se tiene el apartado Cierre de CTM, el cual nos sirve para cerrar la balanza con todo lo que se envió al cliente y no lo reportó durante el año. Estas cantidades se generan en el apartado A para posterior realizar los pedimentos F4.